Y hoy día toca el tema de incorporación de información y actuación probatoria en juzgamiento. ¿Sí? Hoy día trabajamos el tema de actuación probatoria en el juzgamiento. Vamos a meternos allí con mayor detalle. Como yo siempre les digo, tengo mi chat activo y todo lo que ustedes van escribiendo yo lo voy leyendo porque siempre a mi costado está el chat, yo lo voy mirando para los efectos de estar siempre conectado con ustedes. Muy bien, empezamos en cuento, sin mayor preámbulo. La etapa estelar en el proceso penal, lo he dicho en las sesiones anteriores y lo digo hoy día, es la etapa de juzgamiento, es la etapa de juicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el juicio se lleva a cabo la actuación probatoria. La etapa de juicio es una etapa de actuación probatoria. En el juicio vamos a hacer la incorporación de información para que el juez de juzgamiento, sobre la base de esa información, decida. ¿De acuerdo? ¿Qué es algo importante? Y esto sobre todo para los más jóvenes que me están escuchando hoy día, que no tienen experiencia litigando con el nuevo código, que deben saber como regla de oro, que cuando un juez emite sentencia, con el nuevo modelo procesal penal, únicamente puede utilizar la información producida en el juicio. Esto es, la información incorporada en el juzgamiento. Solo sobre la base de eso tenemos que trabajar. Sobre la base de la información incorporada en el juzgamiento. Esa es un poco la idea. ¿De acuerdo? Trabajar solo sobre la base de información incorporada en el juicio. Lamentablemente, los jueces hoy día, digo lamentablemente, para muchos, los jueces hoy día no pueden echar mano del expediente judicial. Los jueces únicamente sentencian sobre lo que se actuó en el juicio. Por eso una recomendación en litigación oral que yo siempre doy y que aplico cuando litigo es, siempre a los jueces les digo, como ha quedado evidenciado en el minuto tal de la audiencia de fecha tal. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para dejarle al juez bien claro en qué momento procesal, en qué momento de la audiencia esa incorporación de la que yo estoy hablando se dio. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, primera conclusión de la noche, los jueces sentencian únicamente sobre la información producida en el juicio. Lo que no se oralizó en el juicio no existe. Lo que no se oralizó en el juicio no existe, no se puede usar en la sentencia. Si el juez usa información no producida en juicio para sentenciar, ese juez será destituido, porque será falta grave, si no es delito. ¿De acuerdo? Solo se sentencia sobre la base de información producida en el juicio. Esa es una regla fundamental que tenemos que entender. Solo se sentencia sobre la base de información producida en el juicio. ¿Y en qué momento se produce información en el juicio? Cuando hay declaraciones de testigos, cuando hay declaraciones de peritos, cuando hay exhibiciones, cuando hay reconocimientos, cuando hay incorporación de objetos, documentos, cuando hay oralización de piezas al final del proceso. Ahí es donde se incorpora información en el juicio. ¿De acuerdo? En la actuación probatoria. Hilario me pregunta, ¿cómo era un juicio oral con el antiguo código? El antiguo código tenía un articulito, Hilario, que se llamaba el artículo 280. El Código de Procedimientos Penales tenía un articulito que era el articulito 280, y ese articulito era un articulito desgraciado. ¿Por qué? Porque el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales te permitía sentenciar con todo lo que se había hecho en la instrucción, en la investigación y lo que se hacía en el juicio. Por lo tanto, en el Código de Procedimientos Penales, los jueces sentenciaban con el expediente y además con lo que se había hecho en el juicio. Entonces, yo pregunto, ¿el juez tenía que estar muy interesado en el juicio o bastaba para el juez llevarse el expediente porque con eso podía sentenciar? Con el viejo código, los jueces se podían dar el lujo de dormir en la audiencia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si dormían toda la audiencia, ¿con qué sentenciaban? Con el expediente, ¿verdad?
y además se transcribía todo. Se podía sentenciar con actuaciones de investigación, de investigación, de instrucción, en ese tiempo se llamaba instrucción e investigación. Y revisaban el expediente, y con el expediente sentenciaban. Había un juez que me decía, yo me encierro con el expediente y el expediente me habla. Él me decía, Almanza, ven, mira, yo huelo la verdad acá. El expediente y yo nos entendemos a la perfección en mi oficina. Entonces, yo creo que este juez debía visitar al psiquiatra, ¿verdad? Porque no es posible que alguien pueda oler la verdad, ¿cierto? Entonces, ese juez se permitía dormir en audiencias. ¿Por qué? Porque tenía pues su expediente con el que iba a encerrarse y sentenciar. Hoy día los jueces no pueden hacer eso, porque lo que no se actúa en juicio no existe. Lo que no se incorpora en juicio no existe. Y solo se puede sentenciar con información producida en la audiencia. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo por ahí la información que se produce en el juicio. 2. Primera conclusión, solo se sentencia con información producida en el juicio. Primera conclusión. Segunda conclusión, solo al juicio pueden incorporar información las fuentes de información. Esto es, los únicos que incorporan información en el juicio son las fuentes de información. Esto ya lo dije antes, lo estoy repitiendo. ¿Y cuándo incorporan en el juicio las fuentes de información? Cuando declaran los testigos, cuando declaran los peritos, cuando declaran los testigos, peritos, cuando se realiza el documento. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, nadie más que las fuentes puede incorporar información en el juicio. El fiscal y el abogado defensor no son fuente de información. El fiscal no es fuente de información y el abogado tampoco. ¿De acuerdo? Doctor Almanza, yo pensaba que el juez era que el fiscal era fuente de información y que el abogado también lo era. No, señor, no. No. El fiscal y el abogado defensor no son fuente de información. Entonces, ¿qué son? Litigantes, sujetos procesales, partes, pero no son fuentes de información. El fiscal lleva las fuentes de información, el abogado lleva las fuentes de información, pero ellos no son fuente de información. ¿Está claro? Ellos recopilan información, como dice David Rodríguez, y la llevan. Son litigantes, son partes, llevan la información, llevan a las fuentes, pero ellos no son fuente. Doctor, yo soy abogado, yo estuve en el asalto, yo vi, yo soy testigo, yo puedo hablar. Sí, pues entonces debes dejar de ser abogado y debes ir como testigo. ¿Se entiende? Porque tú no puedes ser fuente de información y abogado a la vez. O eres abogado o eres fuente de información. O eres fiscal o eres fuente de información. El fiscal lleva las fuentes, el abogado lleva las fuentes. ¿De acuerdo? Eso se tiene que tener claro. Entonces, 2 conclusiones de oro antes de empezar el detalle. Primera conclusión de oro, solo en el juicio se sentencia con información producida en el juicio. 2, la información en el juicio únicamente la producen las fuentes, y las fuentes son 4, testigos, peritos, documentos y objetos. Ellos producen información en el juicio. ¿Cómo? Con declaraciones, con oralización, con lectura, con lo que fuere, pero ellos solamente producen información. 3, el abogado y el fiscal no son fuentes de información. Y 4, y último, y con eso termino, 4 y último, cuando las fuentes dan su información, no se puede amenazar ni se puede engañar a la fuente. ¿De acuerdo? Si entienden eso, entendieron todas las reglas de actuación probatoria en el juicio. Eso que acabo de decir resume todas las reglas de actuación probatoria en juicio. Doctor, ¿por qué no se permiten preguntas sugestivas? Porque el abogado y el fiscal no son fuente de información. Doctor, ¿por qué no se permiten, cierto, preguntas capciosas? Porque las fuentes dan información sin engaños. ¿Por qué no se permiten preguntas argumentativas? Porque el abogado y el fiscal no son fuentes de información. ¿Se entiende? Las 70 u 80 reglas de litigación están resumidas en esas 4 afirmaciones que acabo de hacer. Si esas 4 afirmaciones las entiendes, todo lo deduces y ya no tienes que estudiar más reglas, porque esas 4 engloban todo.
¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando ya estamos en el juicio y producimos información, ¿cierto? La regla ya están dadas. Son las 4 reglas. Ya están dadas. Vamos, empezamos. El examen directo. El examen directo es el examen que se le hace al testigo propio, ¿correcto o no? El examen directo es el examen que se le hace al testigo propio. El examen contraexamen es el examen que se le hace al testigo adverso, ¿cierto? El examen directo o el examen que se le hace al testigo propio, ¿para qué es? De acuerdo con la lógica que estamos explicando, el examen directo o el examen que se le hace al testigo propio, ¿es para qué? Es para incorporar información favorable a mí, es para incorporar mi información, ¿o no? Cuando yo llevo a mis testigos, llevo a mis peritos y les tomo su examen directo, hacemos el examen directo con mis testigos y peritos, yo soy el que pregunta. ¿Y para qué les pregunto a mis testigos y peritos? Para que la información que ellos tienen se la den a quién, al juez. ¿Cierto? Entonces, cuando se hace un examen directo, mis queridos participantes, cuando se hace un examen directo, yo jamás le pregunto a mi testigo lo que yo no sé que sabe. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que sabe o no. Por eso lo escogí, pues. O sea, ¿por qué escogí a mis testigos y por qué escogí a mis peritos yo? Porque yo sé que ellos tienen información que me conviene para mi teoría del caso, por eso lo estoy llevando. Si yo llevo a testigos y a peritos, jamás los llevo de pesca, jamás los llevo a averiguar qué saben, jamás los llevo a especular qué saben en el juicio. ¿Por qué los llevé? Porque yo sé que saben o no. Y además porque estoy seguro que van a responder en ese sentido porque tienen declaraciones previas con las que yo los puedo enderezar si se me tuercen. Entonces, pregunta, el examen directo, ¿a quién se le practica? Al testigo propio. Al testigo propio. Al perito propio. ¿Para qué se le hace el examen directo? Para que dé información al juez respecto de hechos que van a ser favorables para mi teoría del caso. Para eso es el examen directo. ¿Sí? Para eso es el examen directo. ¿Cómo tienen que ser las preguntas en el examen directo? Abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Preguntas abiertas. Las preguntas que hacen los niños son preguntas abiertas. Los niños siempre preguntan qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿cierto? Muy bien. Entonces hago preguntas abiertas. Muy bien. Vamos. Si yo estoy haciendo preguntas abiertas, esas preguntas abiertas van a terminar con preguntas cerradas. Pero tienen que hacerse primero preguntas abiertas y luego preguntas cerradas. Porque si no hago ese orden, si primero no hago una pregunta abierta y luego una pregunta cerrada, la pregunta cerrada se vuelve sugestiva. ¿De acuerdo? A ver. Líder Jacinto, ¿estás allí? Presente, doctor. Perfecto. Líder Jacinto, vas a hacer una dinámica conmigo. ¿De acuerdo? Confesión sincera de frente. No, Así es, así es. Todo lo que digas va a ser usado en tu contra. ¿De acuerdo? Muy listo, bien. doctor. A ver, vamos. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo le voy a... Líder es mi testigo en este momento. Lo estoy llevando a juicio y le voy a preguntar. ¿De acuerdo? Líder, ¿a qué se dedica usted? Soy coordinador académico de la institución Uriápolis. Muy bien. Ya me dijo él que es coordinador académico de la institución Udeápolis. Ya me dijo él eso. Con esa su respuesta yo le puedo hacer una siguiente pregunta. ¿Desde cuándo es coordinador académico? Desde el año 2019. ¿Ven? Esa pregunta que le acabo de hacer, ¿desde cuándo es coordinador académico de la institución Udeápolis? Es una pregunta cerrada. ¿Pero sobre la base de qué? De la pregunta abierta que ya le hice, ¿correcto o no? Por lo tanto, la pregunta cerrada que le acabo de hacer es válida. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera empezado a preguntarle a Reader así? Empezamos desde cero y empiezo a preguntarle a Reader. ¿Desde cuándo es usted coordinador académico de Udeápolis? Objeción. Pregunta sugestiva. Está sugiriendo que es coordinador académico. ¿Se entiende? ¿Cómo debí preguntarle?
¿a qué se dedica? Soy coordinador. Ya me dijo que es coordinador. ¿Desde cuándo? Ya me dijo desde el año 2016. Ya le puedo preguntar cuánto ganaba el 2016. ¿Estamos? Entonces, la pregunta respondida, uso la respuesta para hacer la siguiente pregunta y así no caigo en sugestividad, así no soy sugestivo, así no sugiero y así no me objetan y así logro los objetivos. ¿Cuál es el secreto? Escuchar la respuesta y con la respuesta hacer la siguiente pregunta. Empiezo con lo general y termino en lo particular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si eso que es tan sencillo, yo no lo hago, me van a objetar el examen directo y voy a perder la información de mi testigo. Porque objeción sugestiva, objeción capciosa, objeción especulativa, objeción argumentativa. Y yo voy a terminar entrando en trompo y en desesperación y le voy a terminar diciendo, no tengo más preguntas. Y si digo no tengo más preguntas, reventé el caso en el juicio. ¿Por qué? Porque mi testigo fundamental no metió su información, ¿o no? Y ya tengo hartas posibilidades de perder ese caso. Por eso es que cuando incorporo información en el juicio tengo que ser así de preciso. ¿De acuerdo? Miren. Por ejemplo, a Reader lo han llevado como testigo respecto de que Fran Almanza es docente de Udeápolis y él va a testificar sobre eso y va a testificar sobre que él tiene por lo menos una vez por semana clases en Udeápolis, ¿cierto? Y percibe $50,000 por sesión, ¿cierto? Si nuestros expresidentes han ganado así, ¿por qué yo no? ¿Cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces yo le voy a empezar a interrogar a Reader sobre eso. ¿Con qué pregunta empezaría? Así es, plata como cancha. ¿Con qué pregunta empezaría? Y la pregunta con la que empezaría, ¿cuál sería? La pregunta con la que empezaría sería así. Señor Reader, ¿conoce usted a Fran Almanza? Sí, sí lo conozco. ¿De dónde lo conoce? ¿Cómo es que lo conoce? Por las capacitaciones que brindamos. ¿Él se capacita? No, solamente el dicta. Ah, él dicta. ¿Ven? Entonces yo escucho la respuesta. Él dijo por las capacitaciones, ¿cierto? Entonces le pregunto, ¿él se capacita? Y él me dice, no, él dicta. Muy bien. ¿Qué dicta? Cursos y diplomados. ¿Con qué frecuencia? Normalmente una vez por semana. ¿Cuánto percibe por dictar? Uy, $50,000 hemos quedado. $50,000. Bueno, con esa declaración voy a demandar a Udeápolis ahora. Por eso, mejor, usted me sugirió la respuesta. Ahí hay un sugerido. Ya está. ¿Ven? Ok. Vamos. Entonces, esa es la técnica, ¿verdad? Yo voy escuchando la respuesta y con la respuesta voy haciendo la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr lo que quiero, ¿verdad? Cuando logro lo que quiero, ¿qué le digo al testigo? Muchas gracias. ¿De acuerdo? Le digo muchas gracias y ahí termina. Muy bien. Y así llamo a cada testigo y a cada perito hasta lograr demostrar lo que yo quise demostrar en ese juicio. Porque en ese juicio yo llevé testigos. En ese juicio yo llevé peritos. Pregunto, ¿a todos los testigos los llevé para lo mismo o a cada testigo lo llevé para algo diferenciado? ¿Cada testigo fue para algo distinto o no? Y a cada testigo le pregunto lo que ha ido a declarar. Y cuando dice lo que ha ido a declarar, lo despacho. Y al siguiente lo que ha ido a declarar. Y al siguiente lo que ha ido a declarar. A ver, voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo estoy como fiscal en el caso de un robo agravado, que está yendo a juicio. El robo agravado. ¿De acuerdo? Es un robo agravado en un nightclub. ¿Ya? Mejor aún, es un robo agravado en un sauna con final feliz. Que está de moda de un tiempo a esta parte, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, yo pregunto, en ese robo agravado, en ese nightclub, ¿cierto? Ese robo agravado en ese nightclub, ¿a quiénes llevaré como testigos? Dígame en el chat. Primero llevaré como testigo ¿a quién? ¿A los vigilantes o no? Porque los vigilantes han sido los primeros en ser reducidos, ¿o no? Primero llevaré a los vigilantes, ¿cierto? Luego, ¿a quién más llevaré? A los que estaban dentro del local, a los parroquianos. Así es, al doctor Reader que estaba allí disfrutando de la música. Él dice que va porque hay muy buena música, no es que va por las chicas. Él va a disfrutar de la muy buena música que hay en el ambiente. Estaba ¿De dejando acuerdo? Así es. Después, ¿a quién más llevaré? Llevaré a la cajera, ¿verdad? A los cajeros, al personal de limpieza. Muy bien. Pero ¿por qué tengo un caso? Porque la policía los capturó. Entonces la policía los capturó cuando estaban jugando. Entonces los policías también serán mis testigos o no. Los policías serán mis testigos. Entonces a cada uno yo le voy a preguntar algo diferenciado. Yo pregunto, si son 3 vigilantes en la puerta, ¿voy a llevar a los 3 para lo mismo? Llevaré a uno, ¿cierto? ¿Y a quién de los 3 llevaré? Al más confiable, al más creíble. Y a ese vigilante le preguntaré sobre qué, sobre cómo ingresaron los delincuentes, cómo lo golpearon, lo desmayaron, lo noquearon y se metieron al local. Eso le preguntará el vigilante, ¿cierto? Y doctor, si lo mataron, le preguntaré sobre cómo le mataron. ¿Tú qué crees? No, ¿verdad? Ya no será testigo, pero si es cierto. Entonces, por eso estoy diciendo que lo noquearon, que lo golpearon con la cacha de la pistola y lo dejaron desmayado y se metieron. Muy bien. Cuando estoy en el local, ¿a quién llevaré como testigos del asalto? ¿A los parroquianos que estaban ebrios? ¿Serán buenos testigos? No creo, ¿verdad? No, los llevaré ¿a quién? A los cajeros, a los mozos que estaban más sobrios. Seguramente ellos irán como testigos. ¿Y qué les preguntaré? ¿Cómo se produjo el asalto? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué sustrajeron? Y luego llevaré a los policías. ¿Y qué les preguntaré a los policías? Les preguntaré al policía, a ver, le preguntaré al policía cómo golpearon al vigilante para entrar al local. El policía no sabe de eso. Le preguntaré sobre cómo sustrajeron las pertenencias a los parroquianos. El policía tampoco sabe de eso, ¿cierto? ¿Qué le preguntaré al policía sobre cómo lo capturó? ¿Y qué cosa le encontró o no? Luego llevaré al perito de armas de fuego y le preguntaré si las pistolas que se les encontraron estaban en buen estado de funcionamiento. Luego llevaré al perito que hizo el examen del resto de disparo por arma de fuego para que me diga cómo es que tenían cationes en las manos de plomo, bario y antimonio. Cada uno de los que yo lleve irá para algo puntual. Y eso es la presentación de mi caso, porque como fiscal llevaré un caso y a cada uno de los que lleve les preguntaré algo muy concreto. Y cuando termino de preguntarles a cada uno lo que saben, armo el rompecabezas y tengo en la cabeza del juez la reconstrucción de todo lo que ocurrió o no. Porque el juicio es eso, la reconstrucción de todo lo que ocurrió con las fuentes de información. El juicio es un ejercicio de reconstrucción de todo lo que pasó con las fuentes de información. Entonces habré hecho la tarea como fiscal. Y en el alegato de clausura, ¿qué le diré? En el juicio, usted, señor, vio cómo fue el robo a partir de las fuentes de información que trajo la fiscalía. Usted escuchó, por versión de los testigos presenciales, cómo fue, y en el alegato de clausura resumiré todo lo que pasó en el juicio. El alegato de clausura es para eso, para resumir todo lo que pasó en el juicio. ¿Cierto? Entonces, ahí terminé mi caso. ¿De acuerdo? Ahí terminé mi caso. Doctor, ¿y la defensa qué hará? Yo hemos conversado en la sesión pasada. La defensa puede tener muchas posiciones en juicio. La defensa puede ir simplemente a contraexaminar. La defensa puede ir con una coartada. Y si va a una coartada, tendrá que llevar fuentes de información que demuestren una coartada o no. ¿Cierto? Sí, doctor, yo voy a llevar a su mamá del procesado para que diga que ese día estuvo con él toda la noche viendo televisión. Yo pregunto, testigazo su vieja, ¿no? ¿O no? Yo pregunto, ¿es un gran testigo su mamá? Coartada perfecta. ¿Quién da fe que estuvo en un sitio distinto a la escena del crimen? Su mamá. ¿Se imaginan ese contraexamen a la mamá?
Ese contraexamen a la mamá sería espectacular. Señora, ¿usted es la mamá del procesado? Sí. ¿El procesado vive con usted? Sí. ¿La mantiene? Sí. Si él va preso, usted tendría problemas muy graves, no solo económicos, sino también afectivos. ¿Tiene que decir que sí o no? Sí. Doctor, y si la vieja dice que no lo quiere a su hijo, desacreditada por desamorada, ¿cierto? Que va a tener que decir que sí, ¿verdad? Va a tener que decir que sí. Chao, testigo, no tengo más preguntas, así que yo no voy a llevar a la mamá para decir pues mi coartada, ¿verdad? Yo voy a llevar coartadas mucho más creíbles. Muy bien. Entonces el abogado también presentará su caso, su coartada, su vínculo causal alterno, ¿cierto? O su causa de justificación. De pronto el abogado dirá que es una legítima defensa, ¿cierto? O de pronto el abogado dirá que es un estado de necesidad. O de repente el abogado alegará pues error de comprensión culturalmente condicionado, error de prohibición. Cada cosa que se diga lo tendrá que demostrar en el juicio a partir de las fuentes de información que van a satisfacer los hechos que encuadran en esa teoría jurídica, como hemos visto en las sesiones pasadas. Entonces, eso es juicio, acción probatoria. Hay una pregunta insistente que me están haciendo y me están preguntando varias veces lo mismo. Ya son como 7 veces que me han preguntado lo mismo y tengo que responder. Me están preguntando qué valor tiene la declaración del procesado. A ver, vamos. Yo no quería tocar ese tema, pero me lo están preguntando y si me lo están preguntando no me voy a escapar a responder. ¿De acuerdo? El procesado en el juicio, primero tiene derecho a guardar silencio, ¿o no? El procesado en el juicio tiene derecho a guardar silencio. ¿De acuerdo? Segundo, si el procesado declara, da información. Y si da información, esa información puede ser utilizada en el juicio. Puede ser utilizada a su favor o puede ser utilizada en su contra. ¿Por qué? Porque él tenía un derecho que era guardar silencio, pero él renunció a su derecho a guardar silencio y decidió declarar. Por lo tanto, la información que él dé puede ser usada a su favor, la información que él dé puede ser usada en su contra. Por lo tanto, el procesado, cuando declara, da información que puede ser valorada por el juez. ¿Estamos? Hay una gran falacia de la que yo siempre hablo. Se dice, en mi opinión, equivocadamente, se dice, en mi opinión digo equivocadamente, se dice que el procesado tiene derecho a mentir. Y eso no es verdad. El procesado no tiene derecho a mentir. ¿De acuerdo? El procesado no tiene derecho a mentir. Miguel Ángel me dice su declaración no podría ser usada en su contra porque sería autoincriminación. A ver, vamos a decir una cosa. Vamos a decir una cosa. Lo único que te protege el derecho a la no autoincriminación es a guardar silencio. ¿Se entiende? El derecho a la no autoincriminación, a lo único a lo que te protege es a guardar silencio. Si tú declaras, se acabó la protección de la no autoincriminación, porque tú voluntariamente decidiste declarar, ¿cierto? ¿Qué cosa te protege la no autoincriminación? La no autoincriminación, y métanselo a la cabeza, por favor, lo único que te protege es su derecho a guardar silencio. Doctor, entonces, si el procesado declara, ¿su dicho puede ser usado en su contra? Sí. Si el procesado es tomado fotos, ¿su imagen puede ser usada en su contra? Sí. ¿Al procesado le pueden sacar sangre? Sí. ¿Y usarlo en su contra? Sí. Le pueden hacer peritajes antropológicos, antropomórficos, peritajes de voz, le pueden sacar cabello, le pueden sacar ADN, saliva, sangre contra su voluntad. Sí, tirarlo en el piso, pisarle en el cuello y sacárselo contra su voluntad. Sí se puede. ¿De acuerdo? Sí se puede. ¿Por qué? Porque lo único que te protege, la no autoincriminación, ¿qué cosa es? Tu derecho a guardar silencio. ¿Estamos? Doctor, no se pueden meter a mi casa a sacar información, es mi casa, es la no autoincriminación. Te estoy diciendo, lo único que te protege la no autoincriminación, ¿qué cosa es? Tu derecho a guardar silencio. ¿Sí? Si tú renuncias a guardar silencio en el juicio y declaras, tu información puede ser usada en su contra. ¿Por qué? Porque tú no tienes derecho a mentir. El derecho a mentir no existe, es una gran falacia.
los que hablan de que hay un derecho a mentir, ¿cierto? Los que hallan y dicen que el procesado tiene derecho a mentir, solamente me demuestran una cosa, que son completamente ignorantes en teoría general del derecho. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué es un derecho? ¿Objetivo o subjetivo? Si es un derecho subjetivo, ¿cuál es la acción con la que lo puedes hacer valer? Porque no hay derecho sin acción. ¿Cierto? Entonces, derecho a mentir no existe. Existe el derecho a guardar silencio. Doctor, pero no lo pueden condenar por mentir. ¿Y quién te ha dicho que como los comportamientos que no son ilícitos penales es a lo que tú tienes derecho? O sea, no toda norma que no es sancionada como ilícita es algo a lo que tú tienes derecho. A ver, yo pregunto, miren, voy a poner un ejemplo absurdo, pero lo voy a poner. Miren el ejemplo que voy a poner. ¿El adulterio es delito en el Perú? ¿Sí o no? ¿El adulterio es delito en el Perú o no? Pregunto, no sé, cuéntenme. Era, ¿no? Ahora ya no es delito, cierto. Era delito el adulterio. En la medida en que ya nadie lo comete en el Perú, pues dejó de ser delito. Pero en su momento, cuando se cometía, cierto, el adulterio era delito. Pregunto, si el adulterio no es delito, ¿yo tengo derecho a ser adúltero? A ver, como el adulterio no es delito, ¿yo tengo derecho a ser adúltero? ¿Es mi derecho? Eso es de los creadores del procesado, tiene derecho a mentir, porque mentir no es delito. ¿Cierto? Perdonen la ironía, pero es de los mismos creadores. Tengo derecho a ser adúltero porque el adulterio no es delito, es de los mismos creadores que tengo derecho a mentir porque mentir no es delito. Que tú mientas impunemente y que tú seas adúltero impunemente no significa que tengas derecho a eso, porque un derecho se hace valer. ¿Se entiende? Y si yo tuviera derecho a mentir, me tendría que hacer valer ese derecho. ¿Y cómo lo haría valer? No me podrían condenar, pues. ¿O no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que no hay derecho a mentir. Sin embargo, su declaración tiene que darse. ¿Y saben por qué? Porque los jueces prejuzgan, porque los jueces deciden no solamente sobre lo que motivan en su sentencia, los jueces deciden sobre otras cosas más o no. Y yo pregunto, y normalmente un juez, cuando un procesado guarda silencio, ¿qué es lo que piensa? Claro, no estoy diciendo que lo va a poner en sentencia, porque si lo pone en sentencia lo destituyen. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es un juez, cuando un procesado guarda silencio, ¿qué es lo que normalmente piensa? Qué raro, ¿no? ¿Por qué no se defiende? Qué raro, ¿no? Cuando a alguien le acusan por algo que no ha hecho, se indigna, sale y se defiende o no. Quien calla, ¿cierto? Otorga, ¿o no? Eso yo lo aprendí en mi casa, mi mujer me lo enseñó. Cuando me hicieron muchas imputaciones, yo llegué a mi casa y ejercí mi derecho a guardar silencio, ¿cierto? No me fue tan bien que digamos, ¿de acuerdo? Pero mi amor, estamos entre abogados, les decía, tengo derecho a guardar silencio, ¿cierto? Y entonces ahí me di cuenta que, así como pensó mi mujer, los abogados también pensamos, porque los abogados seguimos siendo seres humanos y los jueces también. Entonces, es un muy mal estratega de defensa el abogado que le dice a su cliente guarda silencio. ¿Por qué? Porque lo está poniendo a tiro frente al juez, ¿no? ¿Qué es mejor? Lo que no está prohibido está permitido, me dicen en el chat. Lo que no está prohibido está permitido. Eso no existe en derecho estatal. Eso no existe en administración de justicia. Ese aforismo que acaba de mencionar el colega, que dice lo que no está prohibido está permitido, funciona en derecho privado, en derecho civil. ¿De acuerdo? Pero en temas de
admisión de justicia, lo que no te está expresamente permitido se entiende que está prohibido. Así funciona. ¿No me creen? A ver que alguien de ustedes busque una norma y me la lea que diga que yo como fiscal no puedo sentenciar. ¿Alguna norma dice que no puedo sentenciar? Ajá. Entonces, como no hay ninguna norma que me prohíba a mí como fiscal sentenciar, mañana yo voy a hacer una descarga terrible en mi fiscalía. Voy a sentenciar todo. ¿Cierto? Me voy a quedar sin casos. ¿No ves que no está prohibido? ¿No ves que no está prohibido? Entonces no se puede hacer. Conclusión. Lo que dice el doctor Oscar Romero es absolutamente cierto. Hoy día he estado leyendo sentencias de Trujillo, sentencias de Piura, sentencias de Chiclayo, donde guardar silencio lo están valorando en la sentencia como indicio para condenar. ¿De acuerdo? Y lo están valorando. O sea, ya no se lo están guardando como algo subjetivo los jueces, como un contexto de descubrimiento, sino lo están poniendo en limpio. Así que si me preguntan, ¿cierto? Si me preguntan, ¿yo qué les digo? Si me preguntan, yo les digo, consejo, porque acá vienen por un tema de un consejo. ¿Lo toman o lo dejan? Es un consejo finalmente, ¿cierto? ¿Y cuál es el consejo que yo les doy? El consejo que yo les doy es, ¿cierto? Walter, no es solamente la sentencia, es las sentencias. Hoy día he visto varias sentencias publicadas por reputados abogados norteños, ¿cierto? Y no creo que mi colega el doctor Panta se moleste, él se estaba quejando de varios casos donde han sentenciado con esos criterios, ¿cierto? Entonces, y ya estaba publicando en su muro las sentencias. Yo las estoy bajando recién para poderlas leer y analizar y traérselas a discutir en las sesiones. Entonces, lamentablemente es así. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión, ¿cuál es? Legalmente es posible apelar a la presunción de inocencia. Legalmente es posible ejercer defensa negativa. Legalmente es posible presentarse y plantarse en un juicio y decir mi cliente es inocente y el fiscal tiene que probar que es culpable. ¿Cierto? Pero ¿sabes qué? Mi modesta opinión es que tomar esa posición de litigación para el abogado es casi suicida, es kamikaze. ¿Por qué? Porque es cederle todo el terreno al fiscal o no. Es cederle todo el terreno al Ministerio Público. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar de una manera mucho más elaborada. Muy bien, volvamos. Entonces, conclusiones que estamos sacando hasta este momento. En el juicio se sentencia sobre la base de información producida en el juicio. 2, producida por las fuentes de información. El fiscal y el abogado no son fuentes de información y esa información se extrae a partir de ¿qué? Del examen directo. ¿Cómo se hace el examen directo? Con preguntas abiertas y sobre la base de las respuestas a preguntas abiertas se hacen preguntas cerradas. ¿Hasta qué momento? Hasta que logre el objetivo para el que lleve el testigo o no. ¿Cuándo es una presentación de caso perfecta? Una presentación de caso perfecta, ¿cuándo es? Una presentación de caso perfecta es cuando todos los extremos, todos, de mi teoría del caso, han sido establecidos por fuentes de información en el juicio. Presentación perfecta. Ya sea como abogado de coartada, ya sea como abogado de causa de justificación, ya sea como abogado de causa de exculpación, ya sea como abogado de lo que invoque. Pero sí, eres capaz de poner check a todos los puntos, ¿de acuerdo? Quiere decir que tu caso ha sido presentado de una manera satisfactoria en el juicio. ¿Sí? Eso es presentar un caso y probarlo. Doctor Almanza, y en el alegato de clausura, ¿qué se hace? En el alegato de clausura lo que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Hacer un resumen de lo que se ha pasado en el juicio. ¿Saben cuál es el peor alegato de clausura de todos? El peor alegato de cierre, el peor alegato de clausura de todos. ¿Saben cuál es el peor de todos? Ese que se hace antes de que inicie el juicio. Porque ese que se hace antes de que inicie el juicio se ha hecho sin ningún resultado del juicio.
Y lo único que tiene que contener un alegato de clausura es lo que se hizo en el juicio, ¿o no? El alegato de clausura es sacar conclusiones de lo que se hizo en el juicio. ¿De acuerdo? Ahora, vamos. ¿Qué pasa si es que en la alegato de clausura yo no le doy al juez un proyecto de sentencia? Ahí estoy en un problema serio. ¿Por qué? Porque el juez, a diferencia del jurado gringo, lo dije desde la primera sesión con ustedes, el juez, a diferencia del jurado gringo, que es un modelo adversarial, el juez en el Perú motiva su decisión. Y si tú no le dices en tu alegato de clausura cómo es que tu teoría jurídica que has pedido que se aplique está completamente respaldada con hechos probados, si no le haces saber eso con mínimo detalle en el alegato de clausura al juez, el juez no te va a dar la razón. ¿Por qué? Porque no va a poder motivar su decisión. Entonces el juez tiene que justificar, motivar su decisión. Una motivación, una justificación interna, una justificación de coherencia y una justificación externa de validez de premisas. Si el juez no es capaz de hacer eso, no te va a dar la razón. Así que cuando es un alegato de clausura, lo que tienes que hacer es llevarle casi un proyecto de sentencia. Casi. Loto. Y el alegato de apertura, ¿por qué no nos ha explicado nada? ¿Por qué no les he explicado nada? ¿Saben por qué no les expliqué nada del alegato de apertura? Porque el alegato de apertura es una presentación inicial que juega en pared con el alegato de clausura. En la apertura yo digo, lo haré. En la actuación probatoria lo hago. Y en el clausura, ¿qué digo? Lo hice. ¿Se entienden los tiempos? En la apertura, ¿qué diré? Lo anuncio, lo haré. Probaré, demostraré, traeré, vendrá. Aquí verá, señor juez. Anuncio. En la apertura es un anuncio. En la actuación probatoria, que es el tema de hoy día, lo que yo voy a hacer en la actuación probatoria, que es el tema de hoy día, lo que yo voy a hacer es cumplir lo que oferté. Y en el clausura voy a decir cómo es que lo cumplí. La fórmula es esa. Apertura, lo haré. Actuación probatoria, lo hago. Y en el clausura, ¿qué dijo? Lo hice. Lo haré, lo hago, lo hice. Y si yo digo lo haré y no lo hago, en el clausura no podré decir lo hice. Pero la parte contraria sí dirá, ofreció que lo haría y no lo hizo. Porque la parte contraria me va a sacar en cara mis errores en el clausura. La parte contraria está atenta a lo que yo ofrezco. Entonces, cuando entramos a analizar alegatos, en la apertura mi consejo siempre es ser prudente como abogado. Sé prudente. No ofrezcas lo que no vas a poder cumplir. ¿Cierto? Es más, como abogados, a ver, yo consejo a los abogados que están escuchándome, consejo a los abogados que me están acompañando hoy día. Si hay más de 520 personas hoy día con nosotros, creo que yo puedo darles un consejo que les pueda servir a los alegatos de apertura. ¿Y qué les puedo aconsejar en alegatos de apertura? Lo que les puedo aconsejar es, sé muy cauto en la apertura. No te hipoteques en la apertura. No te regales, no te votes en la apertura. Porque el abogado no tiene la exigencia tan alta como el fiscal en la apertura. El fiscal se anda fregado. ¿Por qué? Porque el fiscal en la apertura sí tiene que decirlo todo, ¿sí o no? Porque el código le dice al fiscal que en la apertura el fiscal tiene que saber su imputación. Y tiene que decir en qué norma encuadra su imputación. Y tiene que decir con qué va a probar su imputación. Y tiene que decir cómo es que pide la consecuencia jurídica de su imputación. ¿Qué pena, qué consecuencia accesoria pide? El fiscal legalmente está fregado porque en la apertura tiene que decir todo el fiscal, porque el código lo obliga, ¿cierto? ¿Se entiende? El fiscal sí se tiene que ir de boca en la apertura, pero el abogado de defensor no se tiene por qué ir de boca en la apertura. Los abogados más cautos, ¿qué hacen? Se van guardando el detalle para lo que va pasando en el juicio o no. Van un poco hasta especulando con lo que van a decir. ¿Y dónde rematan con fuerza los abogados? En el clausura. ¿Se entiende?
Pero ¿qué pasa con un abogado que se hipoteca en la apertura, que se manda un rollazo y hace un anuncio de ofrecimiento tipo político del oro y el moro? ¿Eso le puede pasar la factura al final o no? ¿Se entiende? ¿Tiene lógica lo que les digo? ¿Ven? Entonces, el abogado es más cauto. El abogado se puede ir así, con un discurso mucho más cauto en la apertura porque no le piden tanto. ¿Dónde es que el abogado tiene que trabajar siempre? El abogado tiene que trabajar siempre en el Perú en actuación probatoria, tumbando lo que el fiscal ha llevado, metiendo información favorable para él, sacando conclusiones y dónde tiene que hacer su trabajo de filigrana, dónde es que el abogado defensor hace su mejor performance, dónde es que hace su mejor trabajo, dónde es que plasma su función, dónde es que justifica sus honorarios, en el alegato de clausura. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí ese abogado tiene que sacar conclusiones de qué, de todo lo que ha habido en el juicio. Y por ahí en el chat me decían, doctor, pero es un juicio de meses. Es un juicio de meses y pucha que no le voy a estar diciendo en qué minuto está, de qué audiencia, eso implicaría escuchar los audios. Yo te digo con total respeto, colega, que me has dicho eso. Mejor no agarres el caso entonces. Porque tú le tienes que facilitar la chamba al juez. El juez tiene demasiado trabajo, tiene muchísimos casos. Y si tú se lo pones servidito, ¿el juez te va a hacer caso o no? Pero si a ti como abogado y te pagan para eso, te da flojera, más flojera le va a dar al juez. ¿O no? ¿No les parece mejor decirle ahí, servidito, en qué audiencia, en qué minuto, en qué declaración está, para que el juez, ¡fum!, en una lo haga? ¿Cierto? Entonces yo siempre he dicho, ser abogado cuesta. Los defensores deben cobrar bien, porque es un trabajo de hormiga, porque es un trabajo minucioso, porque es esclavizante. Yo conozco abogados que me dicen, me cuentan, mira, yo no sé cuánto tiempo le ha tomado a usted hacer su alegato de clausura, pero yo no he dormido todo el fin de semana, ¿cierto? Porque he estado escuchando los audios, he estado revisando, analizando, buscando doctrina, consiguiendo jurisprudencia. ¿Por qué? Porque tengo que hacer pues una buena presentación. Lo que pasa es que si el fiscal no hace su alegato de apertura completo, se lo pueden objetar, porque no se olviden de una cosa, todo se objeta en el juicio. Se objetan aperturas, sí. Se objetan clausuras, sí. Se objeta exámenes, sí. Se objetan contraexámenes también. Todo se objeta. Entonces, eso es para mí muy importante. ¿De acuerdo? Como se han dado cuenta, litigar, ¿qué necesita? Litigar en el Perú necesita mucho esfuerzo y mucho trabajo. Porque litigar en el Perú no basta con ser un showman. Tal vez eso sirva en el sistema de jurados porque emotivamente puedes persuadir al juez, puedes emplear mucha retórica, etcétera. Acá no, en el Perú eso no alcanza. Te ayuda, sí, pero no alcanza. En el Perú, ¿qué tienes que hacer? Motivar, sustentar, fundamentar. Y eso toca que haga el abogado para que el juez lo recoja. Eso toca que haga el fiscal para que el juez lo recoja. Si no tienes posibilidades de hacer eso por falta de tiempo, te están pagando muy poco, mejor no asumas el caso. ¿De acuerdo? El trabajo de litigación en el Perú es más de gabinete que de arte escénico. Es más de gabinete, es más de estudio. Es más de sentarse y chequear ahí esos temas. ¿Sí? Entonces, doctor Almanza, pero yo he tenido clases de litigación oral, pero realmente completas, serias, doctor. Usted no me está enseñando gran cosa. Por ejemplo, en el examen directo no me está enseñando gran cosa. Mi profesor me enseñó acreditación, selección, presentación, preparación, ¿cierto? Cierre climático y todo eso, ¿cierto? Sí, pero no es que no te lo estoy enseñando, sino que, a ver,
No siempre se necesita. Doctores, siempre hay que acreditar a un testigo con mayor o menor intensidad. A algunos se les acredita más que a otros, ¿verdad o no? ¿A quién siempre tengo que acreditar? A un perito. ¿Por qué siempre lo tengo que acreditar al perito? Porque el perito es un técnico y está llevando su ciencia, su arte, su expertise ante el juez. Por lo tanto, sí a él lo tengo que acreditar pesadamente. Al perito sí lo tengo que acreditar con estudios, con experiencia, con método empleado para sacar las conclusiones que está llevándole al juez. Al perito sí lo tengo que acreditar mucho. Al testigo, ¿con qué lo tengo que acreditar? Básicamente el testigo basta que lo acredite con a qué distancia estuvo, cómo estaba la iluminación, ¿cierto? Si estuvo en condiciones de percepción adecuadas para ver lo que vio. Con eso es suficiente para acreditar a un testigo. Doctor, al testigo le pregunto si cree en Dios, si miente, si va a misa los domingos. No seas tonto, esas cosas no se le preguntan al testigo. ¿Cierto? La acreditación al testigo es lo que tenga que ver con lo que ha pasado en ese momento. Y punto. Doctor, ¿es bueno anticipar debilidades con el testigo? Sí, es muy bueno anticipar debilidades cuando es necesario. ¿Cómo así? Tú anticipas debilidades cuando estás convencido, cuando estás seguro que la parte contraria se lo puede sacar en el contraexamen. Esas debilidades anticipas. Por ejemplo, ¿yo qué hacía? ¿Yo qué hacía? A ver, normalmente cuando litigo, a los testigos que yo llevo, yo mismo los escaneo. A los testigos y peritos que yo llevo, yo mismo les miro sus antenas, todo lo que tienen en su contra. Yo mismo los investigo, ¿cierto? ¿Para qué? Para anticipar debilidades en el examen directo, si hay algo horrible, mejor que él mismo lo diga, ¿verdad? ¿Cierto? Una vez me tocó un perito que no tenía currículum, tenía prontuario, ¿cierto? Y ese perito era mi único perito. Así que lo tenía que llevar porque lo tenía que llevar, ¿cierto? Así que me fui con mi estampita de la Sarita, pero que no le pregunten nada, que no hayan averiguado nada, ¿cierto? Y dicho y hecho, pues, el abogado de la otra parte estaba en nada. No había ni siquiera googleado a mi testigo, a mi perito, ¿cierto? Entonces pasó piola, ¿verdad? Pasó piola. Yo pregunto, ¿hubiera sido un gran error anticipar debilidades ahí o no? Porque esa debilidad que yo hubiera anticipado lo hubiera avispado al abogado, ¿verdad? Entonces, me la jugué, me la jugué y me ligó, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, estamos conversando de la presentación que tengo que tener de un caso. Así presento un caso. Esa es la presentación que debo tener de un caso. Y esa es la incorporación de información en el juicio. Me hacen varias preguntas que ahí es importante responder. Me han hecho varias preguntas en el chat que para mí es muy importante responder. La primera pregunta que me han hecho es, me dicen, ¿qué pasa si un testigo no ha declarado en investigación preliminar? No ha declarado en investigación preparatoria. ¿Yo lo puedo ofrecer y llevarlo al juicio en etapa intermedia? ¿Lo puedo ofrecer en etapa intermedia y llevarlo al juicio? La respuesta es sí, pero no deberías. ¿De acuerdo? Sí, pero no deberías. ¿Por qué? La respuesta es sí, pero no deberías. No deberías porque es muy arriesgado. Porque si tú llevas un testigo al juicio que no tiene declaración previa, estás yendo a jugar al azar. Eso es pescar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si te ofreció decir A y en el juicio dice B? ¿Qué pasa si olímpicamente en el juicio te cambia de versión? No puedes hacer nada, porque no tienes con qué enderezarlo, porque si por lo menos tuvieras una declaración previa, con eso lo sacas y lo enderezas en el juicio, ¿cierto? Pero es muy arriesgado llevarlo. Y segundo, desnaturaliza la esencia del juicio. ¿Por qué desnaturaliza la esencia del juicio? Porque el juicio es para qué? El juicio es para actuar prueba, no para hacer actos de investigación, es para hacer actos de prueba. ¿Y cuál es la diferencia entre acto de investigación y acto de prueba?
Cuando hago acto de investigación, busco información. Cuando hago acto de prueba, la información que ya busqué y encontré, se la presento al juez. Con lo cual, cuando yo llevo por primera vez un testigo al juicio, por primera vez le vamos a preguntar lo que sabe. Y eso no es un acto de prueba, es un acto de investigación. Porque recién estoy investigando en juicio. Y eso no debería pasar, porque el juicio no es un escenario de investigación, sino de actuación probatoria. Pero como eso no está en la normativa así de claro, sino lo que les estoy diciendo es dogmática procesal penal, como eso no está así de claro en la doctrina, lo están admitiendo en etapa intermedia. Por lo tanto, sí se está llevando testigos a juicio que nunca han declarado antes. El abogado defensor tal vez se pueda arriesgar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su riesgo, pero el fiscal no debería jamás arriesgarse a eso. ¿Por qué? Porque se lo pueden hasta sembrar al fiscal o no. Siempre cuento la anécdota de que a mí me sembraron un testigo una vez. Me lo sembraron. Llegó bien solícito el señor días antes de la audiencia de control de acusación. Cuando ya habíamos cerrado la investigación preparatoria. Entonces, después de cerrar la investigación preparatoria, no se puede tomar declaraciones. La investigación preparatoria fue cerrada, ¿cierto? 3:42, ya estaba cerrada la investigación. Se había emitido la conclusión de investigación preparatoria. Y ahí se aparece este canalla. Vengo porque me he enterado que fueron a Limpia a buscarnos y no sé qué, no sé cuántos. Y ahí, yo no estaba ese día, pero ahora estoy viniendo a ofrecerme, a declarar. No, ya pasó. Sí, pero yo tengo información. Al investigado yo lo he visto y va varias veces al penal. ¿Ah, sí? ¿Y con quién se entrevistaba? Con él, con él, con él. Ah, sobre todo con él. Ah, mira. ¿Y por qué quieres testificar? O me voy, ¿eh? Yo vine porque ustedes me fueron a buscar. Me notificaron que estaba de vacaciones. ¿Y qué sabes? Esto. ¿Testigo perfecto, sí o no? Está espectacular ese testigo. Llega el día del juicio, mi fiscal, el fiscal provincial sabía interrogar, conocía su chamba. Y empieza, ¿no? ¿A qué se dedica usted? Trabajo en el Instituto Nacional Penitenciario. ¿Hace cuánto tiempo? Hace tanto tiempo. ¿Cuáles son sus labores? Tal. En el año tal, ¿dónde trabajó? En el penal tal. Y en el penal tal, ¿cuáles eran sus funciones? Yo era puerta, señor, encargado de puerta todo el tiempo. ¿Durante ese año salió de vacaciones? No, señor. ¿Y qué hacía usted todos los días? Revisaba todo el que va al penal. Con lo cual, ¿usted sabe quiénes fueron y quiénes no? Sí, señor. Preguntas de acreditación terminadas. Ya había acreditado un testigazo. ¿Sí o no? Y viene la pregunta. ¿Usted conoce al señor fulano de tal? Jamás lo he visto en mi vida. Solo lo veo en la tele. O sea, perro miserable. Imagínense. ¿Perdón? Solo lo he visto en la tele. Nunca lo he visto en el penal. Jamás. Pregunto, ¿nos lo habían sembrado o no? Era demasiado bueno para ser cierto. ¿Lo debimos intuir o no? Entonces el fiscal provincial, yo estaba en el público, el fiscal provincial voltea aterrado a mirarme y decirme qué hago. Y yo le hago así. Control de daños, no preguntes más. Si preguntas más, ¿te va a seguir fregando o no? Entonces, el fiscal tuvo que decir, no tengo más preguntas, señor juez. ¿Cierto? El juez lo miró al fiscal como diciendo, ¿estás burlando de mí? ¿Cierto? ¿Realmente estás ejerciendo la acción penal? ¿Cierto? Entonces, de verdad que por eso les digo, a los que me han preguntado, si eso es posible hacer, llevar testigos a que declaren en el juicio por primera vez, les recomiendo que no. ¿De acuerdo? Les recomiendo que no. A menos que le hayas puesto un explosivo en la oreja que podías activar desde tu lugar. ¿Cierto? No creo que sea la mejor estrategia. Entonces, en esa medida, sí, claro que sí. La técnica del doctor Wilner Heribert
es declararlo testigo hostil. Pero pregunto, declaro testigo hostil. Declararlo testigo hostil, ¿qué implica? Hacerle preguntas sugestivas, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué voy a lograr? No tengo declaración previa. Si tuviera declaración previa, lo hago declarar testigo hostil y lo pulverizo o no. Le aplico, si no eres para mí, no eres para nadie, ¿cierto? Pero yo pregunto, si no tengo declaración previa, ¿con qué lo voy a atacar? ¿Para qué le hago declarar testigo hostil? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con que lo declaren testigo hostil? Nada. Entonces, ese día yo aprendí que nunca se lleva nada de improvisación al juicio. Todo está sustentado, respaldado. Todo tiene plan B. Todo tiene su respectivo backup. ¿Estamos? Todo tiene su respectivo backup. Todo tiene su respectivo plan B. Todo funciona de esa manera. De lo contrario, no estás litigando de manera seria. El juicio es una actuación estratégica. El juicio es una actuación planificada. Todo está diseñado. Todo sigue un dibujo de ejecución. Todo sigue un programa que yo elaboré. Nada es improvisación en un juicio. ¿De acuerdo? Por lo menos en el Perú no. No se podría trabajar de otra manera. Por lo menos en el Perú no. Cuando estamos ante un juicio, estamos ante un escenario en el que hay demasiado riesgo ya. Un juicio es un albur. Un juicio es un escenario futuro e incierto. Un juicio es un escenario al que normalmente no se tiene que llegar. ¿De acuerdo? No se debería llegar a juicio. Nuestro modelo no está pensado en llegar a juicio. Nuestro modelo es un modelo que está pensado en salidas alternativas, criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios, terminaciones anticipadas, conclusiones anticipadas. Nuestro modelo está pensado en eso, en salidas alternativas. Está pensado en fiscales que archivan donde no hay casos, en fiscales que sobreseen, no está pensado. Y ahí hay justicia. ¿De acuerdo? Pero créanme, en el juicio, aun cuando tenemos en el Perú un modelo de juzgamiento con motivación, con sana crítica, con apreciación razonada, con carga de la prueba establecida, con posibilidad de actuación probatoria del juicio, de oficio, con preguntas de los jueces, con participación activa, con activismo judicial, aun cuando tenemos todo eso en el Perú como en ninguna parte del mundo tienen, aun cuando tenemos todo eso en el Perú, en el juicio sigue siendo en nuestro país un escenario futuro incierto, un albur. O sea, un abogado que va a juicio se la está jugando y un fiscal que va a juicio se la está jugando también. ¿Qué quiere decir eso? Que al fiscal le puede salir mal el caso y al abogado también. Por eso es que creo que la mejor salida va a ser siempre una salida alternativa. ¿De acuerdo? O irse a juicio es un riesgo bien grande. Siempre es un riesgo. ¿De acuerdo? Siempre es un riesgo. Sí, pues lamentablemente tiene que haber un acuerdo. O un archivo del fiscal si no tiene un caso. ¿Y saben por qué, doctores? Porque quiero que partan de una premisa. Y se las digo con total sinceridad. Quiero que partan de una premisa. De esa premisa, partan siempre. ¿Y cuál es la premisa de la que yo quiero que ustedes partan? Nadie es tan tonto como para ir a juicio si el tema está claro para la contraria. Yo no creo un abogado tan tonto de ir a juicio y pecharlo al fiscal si no tiene con qué. Y no creo en un fiscal tan tonto también como para ir a juicio si no tiene con qué conseguir una condena. Si un abogado lo pecha al fiscal y le dice vamos a juicio, y el fiscal va a juicio, es que los dos tienen algo o no. ¿Se entiende? O sea, vamos, miren el mensaje que le estoy dando. Miren el mensaje que le estoy dando. Si estamos parados en un juicio, es porque el fiscal tiene con qué y el abogado también. Porque de lo contrario, uno de los dos es médico, o es químico, o es físico nuclear, pero abogado no creo que sea. ¿De acuerdo? Si están parados ahí los dos, es porque los dos tienen con qué. Muy bien. Porque si el tema está claro para fiscalía o está claro para defensa, no debió terminar en juicio. Porque si el tema está claro para la defensa, debió el fiscal archivar o sobreseer. Si el tema está claro para fiscalía, el abogado debió negociar o no. Cuando estamos en juicio,
cuando los dos tienen con qué. Y mi pregunta casi de cierre de sesión es, si los dos tienen con qué, ¿quién va a ganar? Mi pregunta de cierre es, si los dos tienen con qué en el juicio, el fiscal tiene con qué y el abogado tiene con qué, si los dos tienen con qué, ¿quién ganará el juicio? ¿Quién ganará? Los dos tienen. Claro, el que tenga más, el que conozca al juez, etcétera, son triquiñuelas, eso no va. En términos legales, en términos correctos. Si el tema está claro, ¿quién ganará? ¿Saben quién va a ganar? Se los voy a decir sin anestesia. Y si les pica, sóbense. Pero se los voy a decir sin anestesia. En un juicio donde el tema está parejo, que debe ser el escenario normal, gana el que litiga mejor. ¿Y quién es el que litiga mejor? El que planifica mejor, el que argumenta mejor, el que está atento, el que sabe preguntar, el que sabe contrainterrogar, el que sabe objetar, el que sabe alegar de clausura, el que sabe presentar información. Ese gana. Y miren lo que les va a doler, y se los voy a decir. Y les va a doler a muchos de ustedes. El juicio no es un escenario de justicia. Porque en el juicio no gana el que tiene la razón. Gana el que litiga mejor. Duele, pero así funciona. El que tiene mejor estrategia, el que tiene mejor análisis, el que tiene mejor raciocinio. ¿Cierto? Por lo tanto, no ninguneen litigación. ¿Cierto? Yo me permito hablar a estas alturas de mi vida, porque la gente me ha visto litigar en Lima todos los días en la fiscalía. Y me han visto cuando las audiencias eran presenciales litigar. Y me han visto litigar y cómo iba yo a litigar. Por eso yo digo lo que yo hacía. Y si lo que yo hacía le sirve, bacán. ¿Y cómo yo litigaba? Cargando 3 portafolios. En uno, mi laptop. En otro, mi proyector multimedia. En otro, las carpetas. Y cuando tenía suerte, algún asistente me acompañaba. Pero normalmente iba a litigar solo. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿por qué andaba cargando todo eso? Porque tenía claro siempre, gana el que litiga mejor. ¿Y qué hacía? Escaneaba todos los documentos y los proyectaba, para que el juez lo vea con más claridad. A los documentos le ponía hipervínculos, para que las partes que me interesan del documento, el juez las vea. ¿Se entiende? Le armaba esquemas del delito con los elementos y los hechos, para que me entienda lo que quiero plasmarle. Hasta los testigos, cuando los interrogaba, presentaba documentos para que reconozcan y los proyectaba. Doctor, ¿y por qué cargaba su cañón multimedia y por qué cargaba su laptop? Porque no me arriesgaba, porque a veces los del PJ fallaban. Entonces, me iba a ganador, ¿sí o no? Entonces yo no podía dejar nada a la improvisación. Doctor, pero yo, por ejemplo, creo en el Señor de la Justicia y me voy con mi cuadro. Sospecho que no te va a ayudar gran cosa. Si no pones de tu parte. ¿De acuerdo? Sospecho que no te va, Hoy día el tema está más fácil, pues. Porque hoy día litigas desde tu laptop. Desde tu laptop puedes proyectar, puedes presentar resoluciones, puedes escanear. Litigar desde tu laptop es mucho más fácil, ¿o no? ¿Cierto? Encima puedes decir que tienes problemas de internet y llamar a tu amigo que sabe. Oye, cholo, ¿cómo es esta vaina? ¿Cierto? Mi señal, mi red. Te haces el loco y estás consultando. O estás whatsappeando, o estás con tu audífono y te están soplando. O sea, litigar en virtual es mucho más fácil. ¿O me equivoco? ¿Cierto? Litigar en virtual, o sea, ya no tiene perdón de Dios. ¿De acuerdo? Ya no llevo mi cañón. Hay linternas con proyector, sí, pues lamentablemente la fiscalía no tenía de eso. Tenía esos cañones que pesan no sabes cómo. Que lo que sacaba era brazos, punches. Hubiera sido una maravilla, ¿cierto? No, es que no hay forma de incorporar documentos si no es oralizándolos. Los documentos los puedes exhibir y los puedes en ese momento autenticar para que dé credibilidad, pero igual los tienes que oralizar.
¿cierto? Porque esa es la forma, proyectarlos y oralizarlos. La oralización es muy importante, ¿de acuerdo? Y la presión mediática, me dices, que presiona al juez para que sentencie de determinada manera. La presión mediática siempre va a haber a favor y en contra. Pero yo pregunto, si el tema lo has planteado así de claro, si el tema está concreto, si el tema está puntual, si el tema está con minuto, con todo, como les he dicho, cómo se plantea, ¿ustedes creen que el juez no te va a dar la razón? ¿De acuerdo? ¿O no? Doctores, escúchenme. En la siguiente sesión, lo que yo voy a discutir con ustedes es lo más difícil. Para la siguiente sesión he dejado lo más difícil. Hoy día ustedes habrán visto y hablado de alegatos de apertura, ¿cierto? Y en alegatos de apertura, cuando he hablado, les he hecho saber algunas situaciones que tienen que ver con qué se tiene que decir, cómo se presenta el alegato. Hemos hablado de interrogatorios, hemos hablado de oralización, hemos hablado de cosas así. ¿Pero de qué no he hablado? No he hablado de dos cosas, que son armas de defensa. ¿Y cuáles son los dos temas que he dejado para la sesión final? Los dos temas que he dejado para la sesión final son los temas de box que manejan los abogados. Un abogado que no maneja esos dos temas es como que un médico que no sabe usar su estetoscopio, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos temas que voy a tocar en la siguiente sesión? Que son los dos temas así de precisión, de filigrana. ¿Cuáles son esos dos temas que voy a tocar en la siguiente sesión? Los temas que voy a tocar en la siguiente sesión son, tema 1, objeciones. Porque el que no sabe objetar no litiga. Y tema 2, contrainterrogatorio. Porque si eres abogado y no sabes contraexaminar, dedícate a otra cosa. ¿De acuerdo? Porque el arma fundamental en un abogado es el contraexamen, ¿cierto? Entonces yo voy a tratar de darles algunas sugerencias, algunos comentarios respecto del contraexamen. ¿De acuerdo? Y voy a trabajar algunos temas también con ustedes, sobre preguntas sugestivas, sobre temitas ahí que tal vez nos puedan ayudar a entender, a tener alguna comprensión. ¿De acuerdo? Vamos a siempre, como yo siempre hago, respondo preguntas del chat al final que se me hayan podido pasar, porque en el chat a veces preguntan, y como lo pasan tan rápido, yo no voy respondiendo a medida que voy explicando, ¿cierto? Así que antes de irnos, vamos a darle una miradita a nuestro querido chat, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Vamos. Doctor Frank, disculpe la molestia. Tenemos dos participantes, no sé si puedan intervenir por audio. Dos participantes, claro que sí, a los dos darles la palabra, claro que sí. Gracias doctor, al doctor Leonel Leal y la otra Luz. Doctor Leonel, muy buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Doctor, ¿cómo está? Gracias por participar y por Reader por tanta generosidad. Normalmente no acepta que participen los alumnos con audio. Gracias, doctor. Gracias por su posición muy ágil, muy ilustrativa. Señor, la sanción de la prueba pericial, en el supuesto, por ejemplo, que se actúa una prueba pericial de parte psicológica en un delito de agresiones por violencia psicológica, pero se actúa, por decir así, año 2020, cuando ocurren los hechos. Luego de que se hace la preliminar, recién el año 2022, 2 años después, se vuelve a actuar la violencia psicológica, pero esta vez por el Instituto de Medicina Legal, donde dice que no hay afectación psicológica y la pericia de parte, que fue en el momento de los hechos, sí concluye que existía afectación psicológica. La pregunta es, para efectos de que se pueda sustentar una condenatoria, habría que actuar para establecer que prevalezca el peritaje de parte con la conclusión. Habría que actuar un debate entre peritos para que se pueda el peritaje de parte encontrar la fórmula o los argumentos para desvirtuar el de oficio o el de medicina legal. ¿En qué momento se actúa esto? ¿Se ofrece en intermedia y se actúa en oral o se actúa el debate en preparatoria? A ver, vamos, hay que hacer dos cosas acá. La primera, no debería pasar ese escenario por dos razones. La primera, en etapa de investigación, cuando se nombran a los peritos oficiales, ¿cierto? Es el momento para presentar los peritos de parte, ¿cierto? O sea,
Apenas se nombran peritos oficiales, de inmediato se corre traslado a la defensa y la defensa puede en ese momento nombrar sus peritos de parte, ¿cierto? Y los peritos de parte van a tener total libertad para los efectos de tener acceso a toda la información que tienen los peritos oficiales. Y tal vez saquen conclusiones parecidas o tal vez saquen conclusiones contradictorias. ¿De acuerdo? Esos peritos que tienen conclusiones contradictorias van a ser sometidos a observaciones. Se van a ratificar en sus dichos, ¿cierto? Entonces, como yo ya tengo dos peritos con versiones contradictorias, desde la etapa de investigación yo ya puedo ofrecer el debate pericial, desde la etapa de intermedia, ¿de acuerdo? Cuando yo acuso. ¿Por qué? Porque ya estoy proyectándome a eso, ¿verdad? O de lo contrario, lo puedo ofrecer como prueba sobre prueba en la etapa del juicio. Pero lo que no se puede, doctor Leonel, lo que no se puede y no se debería realizar es hacer debate pericial con alguien que no es perito de parte. ¿Qué quiere decir eso? Un peritaje que se mandó a hacer sin las formalidades, sin que se le haya notificado oficialmente, sin que se haya presentado en el periodo que se tenía para ofrecer el tema del examen pericial de parte. Si se hace eso, lamentablemente le estamos sacando la vuelta a la norma. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese ya no será un perito acreditado como tal, y ese no podrá debatir con el perito oficial. ¿De acuerdo? En el viejo código sí se trabajaba así, o sea, se hacía el peritaje cuando sea, ¿cierto? Pero en el peritaje contemporáneo, en el peritaje de hoy día que está regulado en el Código Procesal Penal, el tema es distinto. Pero si es así, va a haber siempre debate pericial desde la etapa de investigación. Van a haber debates periciales, porque al fiscal también le interesa, para los efectos de archivar el caso, que hay un debate pericial en la misma etapa de investigación. ¿Se entiende? Gracias, doctor Leonel. Doctora Luz. Doctora Luz, está activo su audio. Adelante. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas y todos los presentes. Mi pregunta se basa sobre los alegatos finales del actor civil. Yo he presenciado muchas veces que el actor civil alega, ¿no? En los alegatos finales, bueno, me acojo a lo peticionado por el representante del Ministerio Público, pero solicito la reparación civil de tal suma de dinero y nada más. Esos son los alegatos que mayormente realiza el actor civil, pero como usted dice, ¿no? Un buen litigante no puede fundamentar por fundamentar. Entonces, ¿cuál sería su consejo para poder fundamentar bien en los alegatos finales del actor civil? Perfecto, doctora, muchas gracias. El actor civil tiene que acreditar su reparación civil. Y la reparación civil es la indemnización que le está pidiendo por el daño que se le ha producido. ¿De acuerdo? Y esa indemnización tiene los mismos requisitos que si la planteara en la vía civil. La indemnización por delito es equivalente a la indemnización por daño extracontractual, porque la responsabilidad penal proveniente de delito es una responsabilidad extracontractual. Y la responsabilidad extracontractual tiene los elementos siguientes: hecho generador, nexo causal, daño, factor atributivo de responsabilidad y antijuricidad. Entonces, un alegato de apertura de un actor civil tiene que no solamente establecer el daño, porque el daño, yo podría decirlo, mi daño emergente, mi daño moral, o sea, vamos, yo puedo decir mi daño patrimonial y mi daño extrapatrimonial. Mi daño patrimonial, mi daño emergente, mi lucro cesante, ¿cierto? Mi daño extrapatrimonial, mi daño a la persona, al proyecto de vida, etcétera, mi daño moral, ya está. Pero es el daño. Y no se olvide que el daño es uno de los elementos de la responsabilidad extracontractual. Tengo que poner el hecho generador, tengo que poner el factor atributivo de responsabilidad, dolo, culpa, riesgo, ¿cierto? Tengo que poner el vínculo causal, tengo que poner que esto es antijurídico, ¿cierto? Es un rollo bien parecido al del injusto penal. Ya está, y eso tengo que fundamentarlo. ¿Por qué? Porque, doctora Luz, no se olvide una cosa, así haya sentencia absolutoria. Si el alegato de clausura del actor civil está bien formulado sobre sus elementos de responsabilidad extracontractual, así haya sentencia absolutoria, le van a fijar reparación civil. ¿Entiende? Porque que no haya condena no quiere decir que no haya reparación civil. Porque los elementos de la responsabilidad civil extracontractual
que fundamentan la reparación civil son distintos que los elementos de la responsabilidad penal. Parecidos en alguna parte, pero distintos. ¿Cierto? Por lo tanto, un buen alegato de clausura del actor civil garantiza una reparación civil aun cuando haya sentencia absolutoria. ¿Se entiende? Pero lamentablemente eso en la práctica no se ve, pues. Porque en la práctica, ¿qué se cree? Que la responsabilidad derivada de delito es un apéndice de la responsabilidad penal. Una cosa no tiene nada que ver con otra. Tan así que hay sobreseimiento con reparación civil. Y hay sentencia absolutoria con reparación civil, porque juegan con fundamentación distinta. ¿Sí? Espero haberle respondido, doctora Luz. Muchas gracias a todos por esta sesión. Como siempre, yo desvelándolos, empezando, y miren, casi cerca de las 11 de la noche los estoy dejando.